Hoy te voy a enseñar a elaborar este precioso espejo de la colección Siwa de Maisons du Monde. Hace falta 3 colores de lana, los que tú prefieras. Un espejo, aunque dice que mide 33 centímetros, es con el marco incluido, en realidad mide 24. Se quita la pletina con mucho cuidado y ya lo tenemos listo para usar. Voy a utilizar como base este círculo de cartón piedra de 36 centímetros de diámetro. Marco la posición del espejo en el centro. Para hacer el adorno del borde del espejo voy a utilizar un cable roto que tenía por casa. Tomo la medida exacta del contorno y simplemente le pongo cinta americana. Ya he elaborado 35 pompones y aquí tengo también las conchas de kauri. Si no sabes cómo realizar los pompones de manera muy sencilla, te recomiendo que veas este vídeo, ahí lo tienes arriba en la tarjeta. Primero un poco de pegamento caliente, luego entre 10 y 12 vueltas con la lana alrededor, otro poco de pegamento, cortamos y listo. Ya tenemos todos los elementos necesarios para montar el espejo. Con ayuda de un punzón abro los agujeros donde luego insertar la cuerda para colgarlo y utilizo un adhesivo muy potente para fijar el espejo a la base. He puesto un cartón encima para que no reflejen las luces. Se presiona bien y listo, se queda pegado en un momento. Con la ayuda de la pistola de pegamento coloco el adorno exterior. Si quieres saber más o obtener la lista de materiales, ya sabes, mira debajo del vídeo o visita mi blog en larranayeltrébol.com. Ahora plancho los pompones. Yo lo hago así, también lo puedes hacer con la plancha normal y recorto si hay algún hilo sobrante. Pues ahora a pegar pompones. Y aquí lo tenemos. Ya solo nos queda pegar las conchas. Ponemos el turbo otra vez y en un momento está listo. Listo para colgar, para regalar o incluso para vender. No me negarás que queda precioso y que es exactamente igual que el original de Maisons du Monde, pero claro, por mucho menos dinero. Espero que te haya gustado y que también te haya gustado los vídeos anteriores de decoración infantil. También espero verte por aquí pronto, ¿eh? No me faltes, que paso lista. ¡Hasta pronto!